Hoy sí, qué moderno. Hola Carola, ¿cómo estás Carola por estas plataformas ahora? Hoy, ¿cómo estás, hijo? Un abrazo grande. Qué rico verte dentro de toda la Mu- locura. Mucha gente, eres bien conocida, mucha gente me está escribiendo ahora, quiere ver la entrevista con la Carola Reyes, gente que ni me imaginaba, así que seguramente se van a ir sumando a la transmisión Sí. eh, varias personas que quieren, bueno, quieren ver tu camino por las letras, también tus apreciaciones de la sociedad, del fútbol, que es lo que, bueno, lo que nos ha hecho conocernos en este tiempo, en estos Sí, po. 4 años, alrededor de 4 años ya que nos conocemos Hace y, rato. y bueno, quiero presentarte como, bueno, como vas camino a ser doctora, ¿cierto? En literatura, Sí, oficialmente soy doctora candidata. doctora Estoy en eso. candidata y, bueno, Candidata en literatura por la PUC. profesora de inglés también. Sí, así es. Eso mismo. ¿Ejerciste, ejerciste en Sí, claro, colegio? sí, No. claro. Ejercí 8 años al menos en una universidad privada que luego se desmoronó por los aires. Lamentablemente la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, UNICIT, sobre un colapso ahí generalizado y se fue del mapa, digamos. ¿Qué Eso te, pasa qué, cuando... sí, qué te dejó el idioma como cultura? ¿Qué te deja de conocer? Bueno, una lengua que es una lengua universal, que el idioma, digamos, hoy día que cruza todo el mundo. Algo pasa con el ¿De qué? internet que no sé qué es. Sí, sigamos, sí, sigamos, ahí se reanuda. Sí, te escucho bien, ¿Qué pasó? te escucho Está bien. Ahora, ¿sabéis que estáis como que estáis cargando, viejo? Ahora te veo, no estáis cargando, pero estáis como cargando. Ahí te veo más. Dale. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué te deja el idioma inglés? Una lengua que cruza todo el mundo, Ah, ¿qué me deja? Muy buena pregunta esa. Bueno, es darte cuenta que el inglés, la lengua franca, tú sabes que lengua franca, claro, lengua franca se les dice a las lenguas que fueron mundialmente usadas durante siglos. Entonces, la primera lengua franca que nosotros tenemos memoria es el latín. Yo te podría decir que el griego en un minuto, pero bueno, lo primero que uno sabe es el latín. El latín fue como una lengua universal por un tiempo, a raíz del cristianismo, en fin, varias cosas. Después de eso, de varios, digamos, de varios siglos, salta el francés, ¿cachai? Y el francés fue durante mucho tiempo la lengua franca del mundo, la lengua de los diplomáticos, ponte tú, la lengua de las élites. Recuerda bien que, por ejemplo, en Rusia, la élite rusa hablaba en francés, ¿cachai? Estamos hablando de eso. Y claro, y cuando viene todo este Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ganan los aliados, finalmente se instala como un efecto de posguerra que la nueva lengua franca sea el inglés, digamos. Y ya en los procesos de los 70, ¿cachai? Con la cosa de la Guerra Fría y todo eso, claro, se instala el inglés como lengua franca. Acá es muy notorio eso, José. Antes del 73 se escuchaba música de muchos idiomas, francés, italiano, portugués, español, inglés también. Después del 73 eso fue súper unidireccional y claro, pero lo hermoso de la lengua es que la lengua trasciende su situación, su circunstancia política. Entonces, para mí el inglés es un tremendo puente para llegar a otras culturas, para llegar a otras literaturas, para llegar a otros lugares. Que claro, algunos tienen que ver con la cultura anglosajona, pero otros no necesariamente. O sea, por ejemplo, quiero ver una película tailandesa y los subtítulos están en inglés. Entonces yo accedo, gracias al inglés, entro.
¿cachai? Entro ahí, ¿me entendí? Y como apoyo está eso, digamos, ¿cachai? Y Entonces, desde pequeña, interesada por idioma, por historia, por cultura, por política. Después vamos a entrar mira, a nuestros temas más en común, pero también por el fútbol, desde pequeña es una multiculturalidad en tu entorno, me imagino, en tu casa llena de libros. mira, lo que pasa es que yo creo que hay una especie como de... Una amiga me preguntaba por qué finalmente estáis escribiendo crónica. Bueno, yo creo que porque en mi casa se padece un exceso de realidad nomás, po, ¿cachai? Eh, claro, en mi historia personal, eh, mis papás, digamos, cuando yo nací en el 83 todavía está la dictadura y mis papás eran opositores al régimen. Comprenderás que se vivió una realidad muy candente, muy efervescente, con ciertos visos de dramatismo en algunos momentos, ¿cachai? Y, y, y bueno, el devenir ha tenido otras cosas, entonces está ese tema político, está también las preguntas existenciales, te fijas en la existencia de Dios, si existe, si no, si existe, para dónde apuntamos, ¿cachai? Y la literatura o formalmente viene desde mi abuela materna. Mi abuela materna tenía una su modesta biblioteca, digamos, y había toda una ceremonia que uno de niña aprendía en donde yo le tenía que pedir un libro a mi abuela, ella me lo prestaba, por supuesto, yo lo leí y se lo devolvía. Entonces ahí empezó eso, y eso sumado a la capacidad que tengo de muy chica de leer muy rápido. Entonces, los libros que me daban en el colegio, cuando yo tenía 10 años, o menos, cuando yo tenía 8 o 9 años, eran como cortitos de leer. O sea, yo me di cuenta que eran como, para mí eran fáciles de lectura. Entonces me pasaba que después terminaba leyendo los libros míos y los libros de mi hermano. Entonces yo leía como 2 libros mensuales, ¿te fijáis? Y yo creo que, bueno, mi vieja también lee mucho, ahí también hay una herencia. Y claro, como siempre en situación, digamos, de sociedad, siempre una cosa como en un contexto, ¿cachai? No aislado. Eh, yo creo que viene por ahí y claro, claro, y la cosa política, bueno, es una herencia, digamos, o sea, un grupo familiar que está en oposición a una dictadura, por supuesto que tiene una posición política, digamos. Porque en Eh, 1990 ya tiene 7 años ya. sí, Igual pero yo, tiene recuerdos de esos años 80 duros. mira, aunque una vez hubo un contacto que cuestionó mi memoria, diciéndome que yo a los 4 años no podía tener memoria política, digamos, de ninguna especie, sí recuerdo. Recuerdo porque yo además, mi familia cuando, acuérdate bien que cuando estuvo el caso de Goyao, uno de los profesores que mataron era de la Universidad de Santiago y mi madre trabajaba en esa universidad. Mi madre se asustó mucho, entonces le dijo a mi papá, ¿sabéis que va a haber que irnos? Porque aquí matan a cualquiera, digamos, esto es una ruleta. Y, y además la crisis económica, yo estuve un año más o menos, un año 8 meses en Argentina, ¿cachai? Con mi familia. Yo recuerdo ese año. No fui al colegio, yo creo que de ahí viene el apego con mi vieja. Y hay recuerdos, yo tengo recuerdos de que cuando volví, porque esto es muy como una novela cuando tú lo empecé a contar. Nos devolvemos cuando se enteran allá de que viene el plebiscito. Mi papá debe haber tenido como 40 años, gente joven, pues, ¿cachai? 32 mi vieja, 40 mi papá, como que volvamos a votar, ¿cachai? Entonces, y claro, y recuerdo ese periodo, recuerdo que, por ejemplo, lo que a mí me decían de niña era, todo lo que usted escucha en la casa no lo puede decir en No el lo puede colegio. comentar. No, o sea, eso lo que tú digas acá tiene, ¿cachai? O sea, como un montón de mecanismos de protección que tenían que ver con el contexto social, ¿cachai? Después, claro, eso por un lado, y después hay cosas que para mí, por ejemplo, ahora estaba haciendo una crónica, mañana, digamos, publico, pero estaba escribiendo algo con respecto a los aliens y a los 90, y yo me acuerdo que los 90, o sea, tengo la impresión de que los 90 eran súper postdictatoriales, ¿cachai? O sea, como que el piso era muy bajo, o sea, la gente estaba muy contenta porque había una protesta y no la mataban, no estaba la DINA funcionando, y agradezcamos, ¿cachai? Y agradece que Pinochet no es el presidente. Entonces, el piso era muy bajo, ¿cachai? Encuentro yo. O sea, esos primeros 10 años fueron bien nefastos.
¿me entendí? Y uno como que percibía que no pasaba nada, ¿cachai? En la tele muy poco jugada, las opiniones muy poco jugadas, ¿cachai? O sea, todos pisando huevos. Acuérdate también que estuvo el ejercicio enlace, el boinazo. Yo era chica, ¿cachai? Yo también me acuerdo, por ejemplo, cuando ya va a meternos en el fútbol, mira, la verdad que yo tengo una historia bien traumática que espero hacer la crónica, que efectivamente en algún color que da mi hijo, se te corta, querido. ¿Sigo hablando nomás? Sí, Sigo hablando nomás. sigamos, sigamos. Dale, Este dale. grave es así. Se supone que yo, mi viejo era el Colo y yo como que heredé esa especie de militancia partista, de fútbol, digamos. Hasta que me enteré en el colegio por un profesor de matemática, nunca me voy a olvidar, que el presidente honorario del Colo Colo era Pinochet. Y yo de haber tenido como entre de 11 a 12 años, ¿cachai? Y yo llegué a mi casa consternada, ¿cachai? Que no tengo otra forma de decirlo. Llegué absolutamente consternada y tuve una conversación con mi padre, ¿cachai? Entonces yo le dije, pero, ¿cómo? Somos, Pinochet, ¿cachai? El presidente honorario, ¿qué es esto? ¿Cachai? Y mi papá me dice, olvídate si el Pinochet se metió al Colo Colo porque Colo Colo es del pueblo, ¿cachai? Y con mi papá como que le dejó el perfil a cero y para mí eso, yo dejé de ser de Colo Colo después de eso, como que algo me pasó en el corazón, ¿cachai? Y después, Bueno, claro, hasta hace poco, acuérdate que hay un mito de que Pinochet puso plata para la construcción del estadio y se ha agotado ese mito de que no hay factura, no hay cómo comprobar que muchas veces la archirrivalidad dice que Pinochet puso plata para terminar el estadio, pero bueno, nació con Carlos Caselli, terminar ese estadio, después con la venta de Hugo Rubio también. No, no, son mitos, son voladores de luces, como se dice aquí. claro, yo la verdad que, mentira, verdad, me hicieron un daño, digamos, y yo después me bajé a raíz de, claro, mi cercanía con la cultura y en la preadolescencia que no se pone tan repesado, como que me bajé del tren del deporte y dije, no, esto es pa' monos y qué sé yo, y además que, pucha, en los 90 a la selección era tan fregado todo, pues, ¿cachai? Y como que tú, Coleccionaste diario, coleccionas diario, tienes en la mente el atentado de Jaime Guzmán, el Maracanazo, el Cóndor Rojas, tiene todos esos flashes, guardas en tu... o sea, yo me acuerdo no tan, yo no, por ejemplo, no me acuerdo del Mundial del 90, yo me acuerdo del Mundial del 94. No, Con respecto a lo que me preguntáis, yo me acuerdo del Colo-Colo 91, sí me acuerdo de eso. no, Fue no, como bien fuerte además. no. Porque además, claro, precedía esta gran situación traumática de la mafia, bueno, esta cosa de que los chilenos quisieron hacerla a los sudamericanos y no tuvieron piso, digamos antes de ahora estas reformas que se supone que van a la transparencia, digamos. Entonces, claro, recuerdo del Colo Colo, sí, que tenía, de hecho tenían esta marca alada y qué sé yo, y la idea un poco de que el Colo representaba a la selección chilena en este contexto que nos habían sacado que nos habían sacado del mundial, pues, ¿cachai? No. Pero si tú me preguntáis, como de fútbol duro, ¿qué recuerdos tengo yo? Yo tengo recuerdos del Mundial del 94, que lo veíamos para la hora de 11. Me acuerdo cosas como el contragolpe rumano, ¿cachai? ¿Te acordáis que se supone que había un Maradona en los Cárpatos? No me acuerdo quién era, weón. Hay, Y que, George Hay. claro, claro, y que era una locura porque el tipo sacó a Alemania con un tiro libre, weón. Se colgaron ahí, ¿cachai? Roberto Bayo también, muy guapo, no tampoco efectivo, menos efectivo que guapo, digamos, un poquito ¿Te menos acuerdas efectivo de, que ¿Te acuerdas del autogol de Andrés Escobar a propósito de nuestro amigo Harold Sí, nos sigue aquí en la tremendo. transmisión? Sí, tremendo. Me acuerdo de eso, pero fue mucho más traumático saber que lo habían matado, viejo. Mm. O sea que ese pobre cabro, ese autogol le costó la vida, ¿cachai? Sí, también me acuerdo de la selección boliviana, que creo que los Mm, bolivianos a esa selección le dicen la generación dorada, porque es la claro. generación que le llegó al mundial, el Diablo Echeverri, me acuerdo de bueno,
Maradona, po, Maradona y Sí, ese gol, Maradona, ese gol que ese, se le sale los ojos. sí, ese gol que fue impresionante, pero impresionante también el doping, digamos. Y claro, pero yo en ese momento ahí, claro, todavía estaba vinculada, después me alejé mucho rato, como que me creí el cuento de que la intelectualidad no puede estar en estas cosas del deporte. Y claro, y vino Bielsa y eso es una locura, po, ¿cachai? O Sí, sea, pasamos de Pinochet a la pseudo transición, ¿cierto? Bueno, de los gobiernos de la Concertación, Patricio Elwin, Eduardo Frei, estamos pisando el 94, el Mundial, después, bueno, claro. de ahí pasamos a Francia 98, imagino que también lo disfrutaste, también mirás cómo este Chile, fue raro ese paso de Chile, ¿ah? Como ese Frei tan insípido, tan como, era raro ir en ese Chile de que O también es sea, pura no, derrota, como decías tú, la selección, ver a una selección en un mundial, que yo no o me sea, acuerdo, pero poco, me acuerdo del 82, flachazo, la tristeza, el Chile oscuro, yo soy mucho más anterior que tú y tenía 4 o 5 años para el Mundial de España, pero ya el Mundial de Francia ya lo vivo con todo, imagino que tú igual. En un Chile como el de la el película año Tony Manero, no 98. sé si la viste. Yo tenía 13 años tenía para el Mundial del 98, a ver, no más, tenía como 15, una cosa así, 14, 15 creo. Pucha, tú tenéis que pensar que en el gobierno de Frey, los tres sacaron un disco que se llama Fome, y que apunta a eso, a esa cosa de que está, o sea, esta cosa de mirar al futuro, ¿te acordáis? Acuérdate bien que Lavín hablaba de las cosas que le importan a la gente. Y eso significaba que no le importaba la política a la gente, ¿cachai? Le importaban otras cosas, ¿me entendí? Entonces, era un discurso muy enajenante. Si ahora uno revisara, si uno hiciera un ejercicio como de revisar, digamos, las noticias, los canales de televisión, era un discurso muy enajenante, era un discurso que quería olvidar que hacía media hora había una dictadura militar que mataba gente, ¿me entendí? Y piensa tú que el año 98 no solamente está este paso por Francia, que fue, bueno, Bochardó del horror hasta el día de hoy, odiado intrínsecamente con esa mano falsa que le inventó a este pobre cabro, no la Aquí podíamos no, creer. que no se ¿Ah? cobraba en esa época. Esa mano no No, se no, cobraba, ahora sí se cobra, entonces nos encontramos, porque hay gente claro. que dice que no nos quejamos, pero en Francia 98, no, que en esa época no se cobraba y la cobraron. Y ahora que se cobra, Claro. tampoco la cobran. Ah, no, pero es que ahí hay, uf, el VAR demuestra que el factor humano sigue siendo muy importante. Pero tenéis que pensar también que el año 98 llevan a Pinochet se va a Londres Mm, y se demora una enormidad en volver, digamos. Se- eh, yo creo que esa es una fisura de esta tranquilidad falsa, digamos. O sea, mm, porque además pasa una cosa muy heavy, que es que igual aquí en los 90 hubo una especie de lucha de discurso, entonces había mucha justificación de parte de la derecha de que esto era lo único que se podía hacer, en fin, todo, y que te tomen preso a Dalit de eso, evidentemente te ponen en un contexto de que al parecer el mundo o está absolutamente dominado por el comunismo internacional o tiene un concepto de los derechos humanos mucho más amplio y mucho más rico que el que teníamos nosotros en esa época. Y yo creo que ahí empieza un poco yo creo que ahí empieza a fisurarse, creo yo, un poco el relato de la derecha y empieza a resquebrajarse esta década tan heavy, pues loco, sí. Yo me acuerdo que del 90 al 95, ponte tú, me acuerdo de escuchar noticias por la radio, porque mi vieja odia la tele, de eso ya salió en una crónica también que hice, odia la tele, entonces escuchábamos mucho radio. Y me acuerdo que salían cosas así como el general Pinochet es declarado culpable en las cortes españolas. ¿Cachai? General Pinochet es declarado culpable en las cortes italianas. Y tú decías, bueno, eso es como un chiste, porque en realidad el tipo no va a ir para allá, no va a quedar preso, hasta que pasó esta cuestión del 98 y todo tiene sentido, pues, ¿cachai? Y bueno, yo creo que
todo es muy como de la época, ¿no? Sí, Nelson Acosta con su idea de parar los equipos de atrás para adelante, ¿cachai? Eh, chutear y, o sea, que Zamorano y Sala hicieran lo que pudieran adelante, ¿cachai? Igual muy buenos centrales, yo creo que Marga y Reyes, muy buenos centrales ellos, es que yo creo que si tuviera un Marga y un Rey ahora quizás sería mejor, ¿cachai? Pero como que haciendo lo que pudieran en realidad. Está el Murci también, ¿ah? Murci, Villarroel, Sí, buenos cabros. pero, Clarence, pero yo me acuerdo teníamos que Murphy, está el Toby Vega también, el po, Toy, ¿cachai? Fabián está y había buena gente, era un Pero buen yo me acuerdo equipo. que el Murphy lo pusieron en una, lo escracharon, lo pusieron como en un video de malas prácticas, cuando se supone que finge una falta, ¿cachai? Pero en realidad se enredó y no se dio cuenta qué le pasó nomás, pues, ¿cachai? Entonces, sí me acuerdo en paralelo, por ejemplo, el tema del tenis. Ahí sale el Chino Río El chino, que con 4 años su, antes había ganado Roland Garros infantil, claro, juvenil, claro, y bueno, irrumpe y tiene ese mismo año o al año siguiente, tiene un partidazo con Sampras. claro, claro. Y yo me acuerdo que también, po, o sea, muy de ver, muy de estar pendientes del ATP Tour. Todo Chile pendientes del ATP Exacto, Tour ahí, muy pendiente, igual que con lo de Zamorano, pero a mí me tocó no, un poco exacto, más, con ese claro, Morano. claro, y un poco como también cacharle la personalidad a este cabro que era como tan particular. De repente, exactamente, dice Claudia Sandoval, el Chino Ríos con su no estoy ni ahí, o sea, pero eso también responde a una cosa epocal también, ¿cachai? Mm. O sea, yo creo que la gobernanza chilena se creyó toda la cosa neoliberal y postmoderna, y claro, el no estoy ni ahí, o sea, el no tener proyecto, digamos, social como ahora, ¿cachai? Hace que salgan individualidades de estas características. Ahora imagínate si uno de los cabros del deporte, cualquiera de estos diga, no, a mí no me interesa el tema constitucional, no estoy ni ahí, olvídate, po, o sea, porque el ambiente societal es distinto ahora, pues, ¿cachai? Por eso me caen también las cabras del fútbol femenino. O sea, yo encuentro sumamente interesante, bueno, lo que hacen, porque lo hacen a contrapelo total, pero el discurso de las chiquillas, o sea, es un lujo escucharla, esta chiquilla Pinilla, eh, es tan entretenido verla jugar como salir de la cancha y dar declaraciones. Los chiquillos de la selección absoluta les ha costado más, o sea, al principio hay poco discurso, después viajan al exterior, se foguean más, después salen con algún tipo de discurso, pero llegar, por ejemplo, a la claridad de Charlie Aranguis, ¿cachai? Que fue una de las primeros deportistas que cuando empezó el tema o sea, que él se puso del lado de la gente, o sea, él dijo, yo vi muchas cosas en mi población con carabineros, la verdad que discrepo de si algo pasa con carabineros, déjenme dudar, ¿cachai? Entonces, que fue muy vapuleado también por la extrema derecha. Cuesta, en el caso de la selección chilena masculina, cuesta tener opiniones. Las chiquillas a la media hora de estar en el partido son feministas, ¿cachai? Convención constitucional, ¿me entendí? O sea, porque sabéis que ellas, para llegar ahí a disputar un partido de fútbol, tenéis que comerte una cantidad, hay que fracturar una cantidad de mitos patriarcales, ¿cachai? Juana Tres Cocos, no sé qué, bla, 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 ¿cachai? Poco menos que no haya poder tener hijos si jugáis al fútbol, una cantidad de tonteras que se tienen que comer, que hay un nivel de conciencia súper grande, ¿cachai? Y súper interesante, que yo ¿Cómo mira rescato. el fenómeno? ¿Cómo mira el fenómeno? Bueno, tú recepcionas y transmites muy bien el tema del fútbol. Eh, Creo conocer en Chile muy pocas mujeres que pueda conversar de temas históricos como el Mundial del 94. Eh, Sin embargo, hablamos también de un deporte masculino 100%. Venimos a hablar de la selección chilena ahora, hace 3, 4 años. Media hora, ¿Cómo, claro. cómo, cómo tú adviertes la difusión de prensa hacia el deporte femenino? Porque hablamos del Chino Ríos, pero en mis investigaciones encontré, bueno,
más allá de los 50, los 40, la Anita Lizana, tengo varios hitos femeninos que tú has podido ver algunos levantamientos de información que he hecho sobre el deporte femenino, pero Claro. tenemos a una Carolina Espinosa, una tocaya tuya, que le ganó a Steffi Graf, y esos hitos los diarios recuerdan 30 años de este triunfo, y un triunfo de una chilena frente a Steffi Graf juvenil, a finales de los 80, no lo ven, y resaltar los hitos del Everest, ahora las marcianitas están luchando porque el Ministerio del Deporte no las invita a los Panamericanos Santiago 2023. ¿Cómo adviertes, cómo adviertes tú la negación de los medios de comunicación al deporte femenino? Que se defienden siempre, no, que acá, que allá, que siempre, pero derechamente cuando vemos noticias o fútbol o que nos amamos al deporte queremos ver diversidad deportiva Ah, por supuesto. y no deporte masculino. A mí me encanta y lo voy a defender, pero también me gusta el deporte femenino y he visto siempre, fui uno de los forjadores de la Crespa Rodríguez a nivel de medio. Me gusta, siempre me gustó la diversidad. Tengo un libro con la mitad de entrevistas femeninas. ¿Cómo adviertes tú este apagón comunicacional hacia el deporte femenino? Bueno, yo creo que eso es un síntoma de habitar habitar un país absolutamente patriarcal como es Chile, digamos. O sea, esta cosa de que, y no solamente eso, o sea, acuérdate bien que que para los últimos Juegos Olímpicos era espantoso como para referirse a las mujeres era como el esfuerzo del entrenador, Claro. la señora, es señora de un De- basquetbolista, ¿cachai? claro. Era espantoso, era como todo en Mm. referencia a los hombres. Entonces, yo creo que eso tiene que ver, bueno, yo creo que el tratamiento del deporte en Chile, así como patriarcal neoliberal, dice Claudia, efectivamente, el deporte de Chile, o sea, el deporte en Chile es tratado como una cosa suntuaria, al igual que la cultura, ¿cachai? O sea, los gobiernos definen que no es importante, que no es relevante. Y ya en esa situación bien dramática tenemos el eje machista, digamos, en donde lo que se muestra es fútbol, o sea, se muestra algunos deportes, ni siquiera todos los deportes, algunos deportes, y eso en su variante masculina. Yo creo que responde a este problema mayor que te digo yo, que recién se está como moviendo un poco en Chile, un poco, los últimos 5 años, con el 8 de marzo, en donde las organizaciones feministas han tomado la posta, y un poco uno tiene un aprendizaje es que a mí o sea, por ejemplo, a mí me interesa el tema de los sueldos, por ejemplo, que haya paridad en sueldo. A mí me interesa que no nos maten en la calle. A mí me todas nos cruzamos de alguna manera, ¿cachai? Si bien hay otros temas más delicados, ¿cachai? Que por una cuestión de creencias, qué sé yo, es más difícil, ¿te fijáis? Pero todas nos cruzamos en algo. Entonces ahí uno empieza a darse cuenta que en realidad esto que estáis pidiendo responde a una batería que tiene que ver con un pensamiento, digamos, social, que tiene que ver con el feminismo, ¿cachai? Entonces, claro, y ¿qué es lo que pasa? Que en ese contexto, teniendo un país que mata a las mujeres, ¿cachai? O sea, partamos de ahí, hay diferencia salarial, por supuesto que cualquier cosa que haga una mujer va a ser mucho más invisibilizado. Además que aquí nuevamente la Claudia pone un tema, cómo despatriarcalizamos el deporte, porque aquí los jugadores chocan, matan gente y que jueguen nomás, pues, ¿cachai? Y yo creo que todo tiene un límite, ¿me entendís? Tiene que haber un actor ético. Entonces, eh, por supuesto que los medios en este contexto no van a mostrar a las chiquillas, a no ser de que ganen el dolo del mundo mundial, y ni aún así, porque la Crespa Rodríguez es una, o sea, ella va a estar en los anales de la historia deportiva en Chile, ¿cachai? Es una mina, pero extremadamente capa, ¿cachai? Que talentosísima, en fin, y cuesta un mundo que digamos que las peleas se las transmitan, ¿cachai? Yo creo que responde a lo mismo, responde a que hay que despercudir, hay que despatriarcalizar todo esto, ¿cachai?
O sea, hay que Aporta destacar, una, aporta una ministra mujer, aporta una ministra en el deporte, eh, mira, aportó una presidenta a todos estos temas que están tan al debe en nuestro país, aportan autoridades femeninas en los ministerios, en el Congreso, se ve cambio, porque me acuerdo cuando gana Michelle Bachelet, el género levantó los brazos, ¿cierto? Era un triunfo, pero en la práctica estamos amarrados como país y en los próximos días tenemos quizás la pequeña posibilidad desamarrarnos de todos los amarres que tenemos por tantos años. es que es, a ver, debería, yo, es durísima la pregunta, viejo, pero tenéis razón, en el fondo, es que ahí tú te das cuenta que es un sistema, ¿cachai? Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con el tema del apruebo o rechazo. Hay gente que te dice rechazo para reformar. Entonces, el problema es que el amarre es tan grande que hay que barajar y dar de nuevo, ¿me entendí? Porque no alcanza con la reforma, ¿cachai? Y bueno, el patriarcado un poco lo mismo, o sea, nosotros podemos tener ministras mujeres, podemos tener presidenta mujer, pero si no desmantelamos esta forma de pensamiento, ¿cachai? Esta, es que desnivela la cancha per se, o sea, si tú soy mujer, hablábamos con una amiga hace poco tiempo atrás, cuando yo cumplí 12 años, a mí se me metió en el chip, a mí me metieron en mi cabeza un montón de normas de autocuidado, ¿cachai? O sea, la ciudad no se recorre igual cuando tú ya eres preadolescente. Yo no podía transitar de noche, ¿cachai? En las micros, por ejemplo, yo me tenía que sentar de la mitad para adelante, para el lado del pasillo. Y son un montón de normas de seguridad que tú decís, bueno, te las enseñan y todo, pero eso implica el nivel de agresividad, ¿cachai? Del acoso callejero, ¿me entendí? Entonces, a lo que punto es, si no desmantelamos esto, aunque sean todas mujeres, ¿cachai? Se tiene que desmantelar esta forma de pensar masculina, o sea, tenemos que integrarnos todos, ¿me entendís? Pero la cancha está desnivelada en contra de nosotras, ¿cachai? O sea, esta cancha está así, nunca está así. Entonces, en el fondo, primero hay que tratar de que esto sea así, y después, claro, si la cancha está bien nivelada, entonces, claro, podemos tener una ministra de deporte que sea entendida, que tenga alguna cosa relacionada al deporte, entonces ahí comentamos, ¿cachai? Podemos tener ministra, ¿cachai? Del el ex, no me acuerdo, el Ministerio de la Mujer, ¿cachai? Y si la cancha está nivelada, no, aunque tengamos todo, ¿me entendí? Porque en el fondo hay que desmantelar una cuestión mucho más metida en la cultura, mucho más Me, metido sa- en... Me salté, Carola, en este paso por los 90 me salté a Javier Ascargorta. ¿Tu recuerdo de Javier Ascargorta? Ascar Gorta, le hicieron una canción a Ascar Gorta, weón. Ascar Gorta, bueno, pero es que él vino a hacerse la América nomás, pues, ¿qué querés que te diga? Vino a hacerse la América y un rato aquí, bueno, voy a venir aquí a ver a esta gente tercermundista a ver qué le aporto y fue un nefasto, pues, ¿cachai? Fue Había nefasto. dirigido el Valladolid, ¿ah? Del Pato Yáñez. Y espérate que Tiene había dirigido en la selección boliviana, pues, creo claro, que la... Pero en España tenía una trayectoria no exitosa, pero había dirigido en primera, no era un aparecido del fútbol, era un tipo, no sé, un Jorge Garcés de Chile. Llegó a la selección, vino a Chile, le dio un patatú en la Copa América del 95. Eh, Es, en esa él, época hace debutar a Zamorano con Salas, que podría ser uno de sus grandes aciertos. claro, claro, podría ser. Pero él es como vasco, ¿no? Ascar Gorta, ¿no? Vasco, sí, claro. Claro, la única simpatía que le puedo tener a Ascar Gorta, yo creo que es su origen euskera, digamos, pero yo tengo un recuerdo como chascarriento de él, más que nada, ese gran bigote y que dijo que los jugadores chilenos no tenían huevos y que por eso perdíamos. ¿Te acordáis de eso? Sí, sí. De ahí cayéndose al hoyo negro de la homofobia y de la xenofobia. Y ahí, y Pero ahí, eso, y ahí, y ahí, claro, aparece el fenómeno de Eduardo Bombalé también.
un adherente de Pinochet también, por reconocido por él. Además de Claro, de los aciertos que tuvo también en empujar a una selección con una mentalidad muy baja, una autoestima muy baja. Bueno, ¿qué eh, advertiste de Bombalé en esos años también? mira, yo tengo que decir que Bombalé es un personaje sumamente complejo, pero él tenía una cuestión que yo justo se la comentaba a mis papás, ¿cachai? A raíz de que venían estos partidos, que después tengo que hacer un mini comentario porque había una defensa cerrada rueda, me parece increíble, pero bueno. Bombalé tenía esta capacidad pitoniza, digamos, de que te adelantaba los partidos, po. Que es una cuestión que yo no he vuelto a ver del todo. O sea, igual hay grupos de periodistas en la radio, en la tele, que dicen, bueno, el partido puede ir por acá, por allá, ta, ta. Pero yo me acuerdo que Don Ballet empezaba uno por uno, este por acá, este por allá, va a pasar esto, si no hacen esto, va a pasar esto, ta, ta, ta. Y yo te digo que al principio, eh, cuando empecé a cachar que cada vez que él decía pronósticos pasaban, yo dije, claro, aquí este tipo tiene una valía aquí, Mm, o sea, hay mucha experiencia, ¿te fijáis? Y yo de hecho te voy a decir algo que me acordé justamente a raíz de poder contarlo acá. En un momento Don Ballet fue tan la posta, o sea, era tan impresionante escucharlo, porque además era todo un personaje, digamos. Y sabéis que más allá de su pinochetismo, que bueno, nada es perfecto, él tenía un rollo con sacar la mafia, ¿te acordáis? mm, Tenía como un rollo como con desmantelar mm. como las malas prácticas. Eso igual es rescatable. Yo me acuerdo que Bombalé tenía tan la cagada con el rating en la Radio Cero, porque yo lo escuché en la Radio Cero algunas veces, que a Bombalé lo pusieron a competir con el Chacotero Sentimental a la misma hora. Y era una locura, la gente no había qué hacer, si escuchar a Bombalé o escuchar el Chacotero. Y yo me acuerdo Mm. que por lo menos un par de años Bombalé compitió en rating de radio con el Chacotero Sentimental. Y claro, yo recuerdo eso, o sea, la idea de, lo que me dejó Bombalé un poco es como la idea de realizar un trabajo bien hecho, la idea de, bueno, esta capacidad que tenía como de pronosticar a raíz de la mucha training que tenía él, cómo se venían los partidos y esta cosa de tener una mejor exigencia dirigencial, o sea, de que la gente no vaya a hacerse la América a la NFP, ¿cachai? Sino que vaya a trabajar por el fútbol chileno, ¿me entendí? Y yo creo que no se equivocó en esos aspectos. Por supuesto que la cuestión política estaba más perdido que Puerto en País la Marina, ¿cachai? Pero la cosa política, yo te digo, si empezamos con eso, dejáis de leer a Ezra Pound, que era filonazi total, dejáis de leer a Céline, otro francés que era también súper filonazi, ¿cachai? Están dentro de la literatura universal, entonces es complicado eso, hay que matizarlo. Pero sí yo recuerdo eso y realmente fue muy lamentable cuando se supo lo del suicidio. Me parece que el tema del suicidio es una cuestión súper dura. Yo creo que mientras hay vida hay esperanza, ¿cachai? Pero lamentable, pero bueno, de Julio. Yo me acuerdo de una frase de Bombalé que me parece muy importante, me parece que la etiqueta muy bien, porque dijo, cuando hablaban de Brasil, que había que ganarle a Brasil, entonces el tipo eh, decía, cuando le ganemos a Alemania, ese día va a ser importante, porque en el fondo él proyectaba la idea de un trabajo en equipo, de un trabajo sistemático, ¿cachai? ¿Qué pensáis tú? ¿Tú creís que se acaba esta idea del juego bonito sudamericano y se viene como la eficacia europea en el próximo mundial? ¿Qué pensáis tú? Yo creo que estamos a punto de que eso se desbalance Bueno, hacia alguien me decía en estos días que como que Brasil renació. Hace unos días está viendo un renacer de Brasil que vimos un Brasil que el mismo que enfrentamos nosotros bueno, en Brasil 2014 vimos un Brasil de lo más malo que hemos visto quienes miramos fútbol durante muchos Sí, años, pero alguien decía que vio un Brasil y que sigue la liga brasileña por televisión y se ven unos partidos tremendos. Quizás yo no he visto el fútbol brasileño, hablan de un renacimiento del fútbol brasileño en su liga, se ven muy buenos partidos, quizás, bueno, todo lo que se habla de este mercantilismo en el fútbol ha ido también en contra
bueno, de ligas que eran potentes, como, no sé, tener en Brasil a Aurelía Figueroa, llevarse Claro. lo mejor a las ligas, para que Es no, que, el mismo Colo Colo 91, acuérdate que estaba Ormeño, Garrido, años de años, jugadores, Jaime Pizarro, se podría haber ido al extranjero en unos 2 años, estuvo en Colo Colo muchos, muchos años. Entonces yo creo que también a propósito de lo mismo del mercado del fútbol, ha ido en contra de lo que se está viendo en la cancha. es que un circuito neocolonial nomás, por, José. O sea, esto es lo mismo, pero con gente y fútbol. O sea, acuérdate que llegaron, piensa tú que nosotros, eso hablábamos, yo hablaba en el 18, el 12 de octubre, tenemos el mismo circuito colonial económico, ¿cachai? Y eso pasa a nivel de fútbol, o sea, se toman a los chicos de 12 años, se llevan a Europa, pero dime si eso no es circuito colonial, ¿cachai? Y se desmantela acá, ¿entendí? Lo que pasa es que pasa a nivel de fútbol, no tiene el dramatismo de desmantelar una economía, ¿no? Pero es exactamente la misma dinámica. Y por eso es sumamente interesante como hacer la vinculación cultural. Porque en el fondo la idea de la mercantilización del fútbol responde a una mercantilización que para mí tiene un origen neocolonial, ¿cachai? Es como sacar la materia prima, ¿cachai? Te lleváis la materia prima, la levantáis y allá, y es muy divertido porque además los llevan a Europa, entonces hay unos tremendos equipos y después no podía hacer nada con las selecciones de allá, po. Que es un poco lo que le pasa a los ingleses, ¿cachai? Que los ingleses tienen una liga increíble, porque no podéis decir otra cosa de la liga inglesa, ¿cachai? Es una liga increíble, pero no cuaja la selección, porque claro, están llenos de extranjeros, ¿te fijáis? Entonces, y también esta pandemia demostró que en realidad ya no importa, ni siquiera importa que cortís boleto, ¿cachai? Porque la cuestión es un show televisado, entonces realmente está muy atrapado en ese sentido el fútbol por las dinámicas de capitalismo en fase post-apocalíptica. O sea, está muy tomado ahí. Está muy complicado. De qué manera une, Carola, las letras, el fútbol y la política? De muchas maneras, po. Eso está absolutamente ligado. Si te De acuerdas muchas de algún maneras. partido emblemático, político, todas esas cosas A sí ver, logra me habláis literatura, fútbol y política. Bueno, estoy pensando, por ejemplo, volviendo al 73, acuérdate bien que en octubre de ese mismo año vino la FIFA a decir que se podía jugar el partido, ¿cachai? Se podía jugar un partido de eliminatorias, ¿cachai? O Mm. sea, no llevábamos ni media hora con la dictadura militar. Y, y tú decís, o sea, podrían haber hecho otra cosa, ¿te fijáis? Y ahí tenéis el fútbol, la política, y bueno, falta la crónica, digamos, que una a la literatura. Está Eh, el libro de Axel Piquet sobre el partido de los valientes, que está ahí en Sí, el yo mercado. me lo compré. Sí, Mm. yo me lo compré. Es tremendo, o sea, yo te digo, por ejemplo, el mismo gesto de Bocellur, cuando mataron a Matías Catrillanca, el último comunero que asesinaron, y Bocellur salió con el coliqueo, ¿cachai? Mm. En un partido de fútbol por la selección. Eh, por supuesto que la literatura tiene que ver mucho con el deporte, por supuesto que eso es así. Eh, Te doy ejemplo al tiro. Por ejemplo, que se justamente ahora, justo para la conversación, eh, hay un director italiano que hacía, que también hablaba de deporte. Se me olvidó, viejo. Oh, qué terrible. Mm. También está, por ejemplo, Monterroso, que también habla de deporte. Eh, Está también, hay un escritor norteamericano también. Por ejemplo, la Carol Oates, ¿cachai? Que es una escritora norteamericana que trabaja novela negra y otras cosas más. Ella tiene un libro sobre boxeo.
¿cachai? Clarice Eh, Lispector también tiene unas líneas de fútbol. sí, Lispector tiene. Mm. eh, el, también está el mismo Humberto Eco. Bueno, Humberto Eco tenía un problema, que odiaba el fútbol, digamos, pero Mm. ahí se anduvo investigando que al parecer odiaba el fútbol porque no lo elegían en el colegio, po. Era el último que lo elegían, entonces había un ejercicio traumático ahí de la cosa infantil, entonces era un acérrimo, al igual que Borges. Borges tampoco le gustaba mucho el deporte, pero sí siempre hay una beta, siempre hay Cortázar, una beta. boxeo. Por ejemplo, Y hizo la bueno, analogía con la novela, ¿cierto? En la pelea corta, claro, algo así. El Galia, cuento es como una pelea corta, como un ah, knockout. claro, la novela es, digamos, es ganar por punto, eso es Cortázar. La novela es ganar por punto, el cuento es por nocaut, claro. ¿Sabéis que tengo acá? Espérame que, si no me voy a morir. Si no te lo muestro, me voy a morir. Me pasa eso siempre, perdón. Aquí tengo David Foster Wallace. Ya, para hablar del tema que nos convoca. David Foster Wallace, que este hombre, un hombre genial que hizo un doctorado en literatura, un doctorado en física, también tenía problemas como todos los seres humanos, digamos. Hizo un libro que se llama La broma infinita, e tiene varios libros, pero uno de los libros que él tiene, que lo sacaron hace poco, el tenis como experiencia religiosa. Qué bien, interesante. Para Entonces, los amigos para los amigos ahí que nos están acompañando hoy día, para que claro, David Foster Wallace era un súper, o sea, él tanto le gustaba el tenis que quería ser tenista en un minuto, ¿cachai? Como que quiso ser tenista, finalmente decantó por otras cosas. Y en este libro, digamos, él hace unos ensayos con respecto a los Grand Slam, ¿cachai? Y todo lo que significa, bueno, si te fijáis en la portada, es como, igual el tenis tiene algo de ese, cuando va cayendo la pelota, ¿cachai? No sé si te ha pasado, pero cuando tiran el tiro y tú decís out, y todos esperamos que cayera adentro o cayera afuera, ¿cachai? Y eso es un poco como la vida, porque en un bote te puede encontrar la gloria o te estrelláis, ¿cachai? Y David Foster Wallace también me interesa mucho porque aparte de manejar la crónica deportiva en esto, también maneja otras crónicas, ¿cachai? Hablemos de Langosta, tiene una forma súper aguda, un humor muy particular y bueno, lamentablemente él falleció muy joven porque bueno, digamos, decidió terminar con su vida, digamos. Y bueno, este tipo era fanático del tenis, ¿cachai? Y el otro ser humano, Pier Paolo Pasolini, que aquí está, Pier Pasolini, Paolo mira. Pasolini era fanatiquísimo, se declaraba un tifoso él, era Sí, claro. fanatiquísimo del Bolonia, ese era su equipo favorito, ¿cachai? Pero aquí sobre el deporte habla de ciclismo, de boxeo y y también de una ética, o sea, como de que el deporte no, o sea, hay que estar atentos con el deporte, porque el deporte te puede obnubilar de otras cosas, te puede obnubilar de que es un poco lo que siempre ha querido, o sea, Piñera lamentablemente no le resulta, que lamentable, ojalá que le resultara, pero siempre cuando a digamos, las selecciones de fútbol les va bien, como que todo se tapa, pues, ¿cachai? Que es un tema que es como pasa con el caso de Brasil, por ejemplo, que Brasil durante mucho tiempo como que ganaba mundiales y con eso estamos, ¿cachai? Y me parece que no, o sea, está bien ganar mundiales, pero tiene que ir de la mano, ¿cachai? O sea, de repente la utilización, y ahí vamos con la política y el deporte, digamos. Y ahí tengo la crónica de la Nadia Comaneci, ¿cachai? O sea, Ceausescu se le aparece a esta niñita gimnasta y se vuelve loco con ella, ¿cachai? Porque en el fondo si la Nadia Comaneci ganaba, ganaba Rumania, ¿cachai? ¿Me entendí? Y lo mismo ha pasado con, bueno, con otras figuras de otro, bueno, o sea, siempre
el deporte se ocupa como propaganda. Acuérdate bien que hay una historia bien legendaria acuérdate bien que para las Olimpiadas del 36, que las organizó Alemania, los Múnich. norteamericanos, Múnich los 72. no, 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 hay otro, el 36. Ah, Antes 36. de la Ah, te he Primera, escuchado 76. Ah, ya, no, 36 ya. 36. 36, porque hay una historia increíble, que es que, bueno, Alemania quiere Berlín, organizar, Berlín. Alemania quiere organizar las Olimpiadas para demostrar que la raza aria es la más fantástica, po. Y viene la maratón, pues, ¿cachai? Y viene la maratón. Entonces los gringos no hayan nada mejor de poner a un deportista afroamericano, po. Y le ganó la maratón, po, Mm. ¿cachai o no? Entonces el mito urbano es que Hitler salió corriendo de ahí para no darle la mano al afroamericano. Y bueno, o sea, ahí tú veis cómo se teje la cosa política, digamos, se empiezan a tejer cosas ahí, ¿cachai? Y que se ocupa el deporte, ¿no? Galeano tiene varias historias bien notables de eso. Por ejemplo, en Centroamérica hubo un conato bélico a raíz de un partido de fútbol. Evidentemente que el partido de fútbol era como la guinda de la torta, te fijas, el conato bélico era anterior, pero eso fue como la guinda que genera un conflicto entre dos países de Centroamérica, ¿cachai? Lo ¿Son mismo, por tus ejemplo, referencias? ¿Son alguna de tus referencias? Galeano, no sé, Soriano, Fontana Rosa, los argentinos En términos, Sacheri. en términos de crónica deportiva, ¿sabéis que me gusta mucho el escritor de Pelota Muerta? Aguayo, creo que se apellido. Él tiene una sección él tiene una sección en las últimas noticias. Se llama Pelota Muerta, creo. A Y Barzúa, a él, Barzúa, Abarzúa, a Barzúa. Abarzúa, exactamente. Este cabro yo le leí unas crónicas que se llaman Las Pelotas, que es como re buena. Y eso como para la crónica deportiva. Después está aquí, esto es una masterclass, ¿cachai? Wallace también es una masterclass. Está Galeano también, que lo tengo ahí dentro de mis referentes. Está también, eh, claro, como tú bien decís, Fontana Rosa también. Eh, y, y- pero claro, la idea siempre es, en el fondo el ejercicio es siempre poner en contexto el deporte, el contexto cultural, ¿cachai? Y ahí relevar las historias que me interesan, ¿cachai? Ese es como el ejercicio, Porque ¿cachai? Entonces, por eso, te hemos leído sobre cricket, sobre, bueno, el otro día sobre la televisión, sobre Mirella, sobre la Crespa. Estaba abordando distintas miradas en el, claro, en el caso digamos, mi tema en general es la crónica, ¿cachai? Me interesa mucho ese género. Y claro, dentro de eso está sin lugar a duda lo deportivo, ¿cachai? Pero siempre como mezclando, por eso es la crespa y el boxeo y el feminismo, por eso son los hermanos Tormen y la violación de los derechos humanos y el ciclismo, por eso es Nadia Comaneci, los regímenes totalitarios y la gimnasia, y no sé cuál más tengo, ahí tengo tres, claro. Y en el fondo, en el caso del deporte, es como deporte y algo más. O sea, el deporte en un contexto determinado, ¿cachai? Aquí, por ejemplo, Harold está hablando de que el proceso de fútbol masculino y femenino en Ruanda ayuda al proceso de perdón del genocidio del 94. Tremenda historia esa, pues, ¿cachai? Tremenda historia. Entonces, un poco, y también como mostrar figuras femeninas también, pues si te fijáis ahí tengo, bueno, está Tormen que es ciclista, pero está la Crespa, está la Nadia, ¿cachai? Y en el fondo ir haciendo una trenza con esas historias. Y ahí, claro, cuando ya te metís como a crónica general, hay que meterse más, por ejemplo, Rubén Darío, José Joaquín Edwards, ¿cachai? Eduard Bello, Lemebel también está. Roberto Merino me parece también un gran cronista, ¿cachai?
Nuestro También, querido Lafourcade también. claro, por ejemplo, Marta Brunet tiene un conjunto de crónicas, ¿cachai? Leila Guerriero en el caso de la Argentina, la María Moreno, ¿cachai? Que son notables, o sea, La no tengo Bombal otra también palabra para hacía decir. crónicas también. Mira, yo vi una recopilación de, de Marta Brunet y de Bombal he visto, pero en el fondo si uno se quiere meter así como ejercicio duro, yo creo que hay que ir a la Biblioteca Nacional a empezar, bueno, cuando acabe toda esta locura, habría que ir como a ver, porque por ejemplo hay otros descubrimientos, por ejemplo está eh, Daniel Riquelme, ¿cachai? Que era un tipo que escribía en La Libertad Electoral, esas son crónicas del siglo XIX, ¿cachai? Y yo me las leí, digamos, porque en el fondo igual empieza como el ejercicio de, claro, al principio uno va de manera como, ¿cómo se puede decir? De manera innata, pero después igual o sea, tenéis que pasar por Rubén Darío, tenéis que pasar por el Joaquín Bello, tenéis que pasar por la Marta Brunet, tenéis que empezar a ver, digamos, las fuentes, ¿cachai? Para poder en el fondo nutrirte tú de cómo son los giros del género, pues, cómo avanza el género, ¿cachai? Cuando, Y las crónicas de Mistral también son poderosas por esos años, ¿eh? Los años 20 eran poderosísimas atacando al poder también, claro, como hay un ejercicio, pues, ¿cachai? Hay todo un ejercicio eh, y Y la verdad es que pues, yo en este momento estoy leyendo las crónicas de una cubana, los cubanos también son súper buenos para las crónicas. Y como una de mis líneas de investigación es la literatura cubana, o en realidad caribeña, ¿cachai? Aquí hay unas prosas de La Habana, de Reina María Rodríguez, ¿cachai? Ella, por ejemplo, me lo estoy empezando a leer. Y ella retrata una Habana bien compleja, porque es una Habana del periodo especial, ¿cachai? Y en el fondo, esa es como la idea, como empezar a buscar. Bueno, yo igual me di cuenta, sin haberme dado cuenta, que en el fondo en mi biblioteca había mucha crónica, pero como que no tenía noción de eso. Y después revisando, claro, tengo como 50 libros, ahí tengo que hacerme cargo de eso. Y, y la idea es como temas, como tú bien dices, ¿cachai? Eh, Está el tema la televisión también me importa mucho, la radio también me importa mucho. El periodo que me tocó ser niña, por ejemplo, que justamente en los 90 que era un periodo bien raro. Yo no sé, tú eres un poquito más grande que yo no creo que seas tan grande, pero tú eres como adolescente en los 90, ¿no? claro, o sea, ya el 90 salgo de octavo, Claro, está ahí, claro, y el 93, ¿tú te acordáis de todo eso, po? ¿Te acordáis de todo claro, eso? no, y el 90 también cambio de ser un niño de básica a un adolescente en democracia, entre comillas, esta democracia que hemos vivido en Chile. Muy rara. Ya mirar toda la niñez en dictadura, ya desde la adolescencia, en esta pseudo democracia. Así que y bueno, de pequeño también, eh, estando muy atento a la coyuntura social Claro, y deportiva y política, porque también comparto contigo que es un anillo, es un, es una cadena donde sí, finalmente estamos, no es casualidad vivir un momento político como el que estamos viviendo, un momento social, un momento de la selección, son cosas que se van, quería saltar ahí para aprovechar este tiempo del Instagram, que es breve, de una hora, quería saltar del 98, voy a pegarme un salto gigante al 2010 con Bachelet y con Bielsa. Al, al Mundial de Sudáfrica. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? Y con Bachelet, que tiene buena onda con Bielsa, después de todo claro. Todos queríamos que se casara Chile con el Bielsa. que se casara, claro. Claro. Eh, yo me acuerdo que le preguntaron a una persona en la calle qué opinaba de Bielsa y alguien dijo dignidad, ¿cachai? Nos quedan 20 Eh, segundos, Caro, con ya, eso listo. cortísimo. No te Bielsa preocupes. y Bachelet, para cerrar. Pucha, ahí